Muy buenos días. Continuamos con nuestra agenda académica muy cargada de asuntos que nos interesan a todos en el momento coyuntural por el que está pasando nuestro país y por el momento en el que están pasando todas las relaciones interinstitucionales. Hoy tenemos el panorama geopolítico internacional, cómo afecta al comercio exterior colombiano. Nos acompaña Joanny Gómez, él nos acompaña de Analdex y tenemos una amplia hoja de vida de Joanny. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en evaluación y desarrollo de proyectos. Actualmente es el director de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior Analdex y él nos viene a contar, a centrar y a proyectar cómo está nuestra industria a nivel internacional. Entonces, los invito a que nos sumemos a esta agenda académica, a que sepamos qué va a pasar con nuestro país, a que sepamos qué va a pasar con nuestra industria y que todos apoyemos los proyectos que desde Analdex tenemos. Joanny, bienvenido. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos y espero pues poderles dar alguna información con respecto al análisis que hemos hecho frente a lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo. Es un tema que está sucediendo en el día a día. Hace tal vez unos 2 o 3 meses cuando comenzamos a hablar con ASICAM de pronto alguna charla para este espacio, hablamos y dijimos, mire, sea ahora o sea en 2 meses o sea en un mes, el tema geopolítico se está moviendo mucho en el día a día. Y por eso consideramos que este era un tema de toda la trascendencia para traerles a ustedes. Yo quiero comenzar con una diapositiva muy general y es el crecimiento del mundo. Trimestralmente, el Fondo Monetario Internacional nos da una perspectiva de lo que va sucediendo, cómo están creciendo los países, cómo están creciendo las regiones. Esto sucedió el 20 de enero de 2025. El 20 de enero de 2025 todavía no teníamos una perspectiva muy grande de lo que podía llegar a suceder. Ese día, por ejemplo, estaba llegando Donald Trump al poder. Entonces todavía no teníamos un efecto de lo que él pensaba hacer. Ya sabíamos que había una amenaza de aranceles a un lado y al otro, pero no sabíamos qué tan reales iban a ser. Ya uno solamente con 2 semanas después puede preguntarse si esta cifra realmente va a ser la que va a suceder, porque ya comenzamos a ver tensiones mucho más fuertes en varios aspectos. Y esto es básicamente porque un tema que nosotros consideramos de la mayor importancia, simplemente para mirar un panorama de lo que ha sucedido durante los últimos 10 años, es que durante los últimos 10 años ha habido una gran cantidad de fenómenos y de sucesos que nos han cambiado la forma de hacer negocios en el mundo. Fenómenos de diferente índole. Miren, estamos hablando desde lo que sucedió hace 8 años, ya 9 años con el Brexit en el Reino Unido, pero cuando llegó por primera vez Donald Trump al poder, recuerden que comenzó una guerra comercial con China especialmente, pero también con varios países a raíz del acero y el aluminio. Pero después comenzamos a ver varios fenómenos de otro tipo. Comenzamos a ver, por ejemplo, protestas, temas sociales, protestas en Estados Unidos, comenzamos a ver también temas cibernéticos. Entonces, vemos, por ejemplo, que hubo un ciberataque a un oleoducto que frenó el tránsito de combustibles en el Golfo de México en 2021, una cosa que uno normalmente no tiene en cuenta, pero cuando ya uno le hablan, recuerdan hace un par de años que el INVIMA se cayó, recuerdan que hace 2 años Colsanita se cayó, recuerdan que hace 1 año teníamos la página de la DIAN caída, el sistema de la DIAN caído durante 2 meses. Cuando ya comenzamos a hablar de este tipo de cosas mucho más cercanas, vemos que tiene una seriedad mucho más robusta. Cuando comenzamos a hablar también de temas como crisis de energía, inundaciones, sequía en el Canal de Panamá, fenómeno del Niño, vemos que también incluso la crisis climática tiene una gran incidencia en cómo se mueven nuestras cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, la sequía en el Canal de Panamá nos dejó con unos fletes mucho mayores y con unas dificultades para pasar por el Canal de Panamá. Fíjense lo que sucedió en 2021 con la obstrucción del Canal del Suez y con lo que está sucediendo también de manera geopolítica en Medio Oriente. El hecho de que ya no podamos pasar por allí, sino que, por ejemplo, en los tránsitos de Europa a Asia les toque dar toda la vuelta por África y se estén demorando entre 11.000 y 14.000 millas y 6 o 8 días adicionales y que eso cambie toda la cadena de suministro porque los fletes se nos suben, pues todo eso comienza a tener una gran incidencia.
Y eso por no mencionarles con lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo nos va a cambiar la cadena de suministro con lo que está sucediendo ahora? No lo sabemos todavía. Es una perspectiva que hay que comenzar a mirar porque con la guerra comercial anterior lo que nos habían dicho es, miremos cómo el nearshoring podría comenzarnos a atraer inversiones a la región para exportar a Estados Unidos. Pero en un contexto en donde, por ejemplo, esta semana Estados Unidos amenaza con ponerle aranceles a Colombia, aranceles a México, aranceles a Canadá, aranceles a varios países de la región, pues ya no es tan sencillo para un inversionista aterrizar en la región. Entonces son de esos temas que uno tiene que comenzar a revisar. Porque, por ejemplo, durante estas 2 o 3 semanas ya comenzamos a ver varios de los temas y varios de los países y conflictos que ha comenzado a exacerbar la nueva administración de Estados Unidos. Canadá, México, de lo que ya vamos a hablar un poco más adelante, Panamá, de lo que ya también vamos a hablar, la Unión Europea, vamos a hablar también de Groenlandia o vamos a hablar también de lo que está sucediendo con China, que son temas que de alguna u otra forma tienen una gran relevancia en lo que está sucediendo. Y comencemos con México y con Canadá. México y Canadá, Estados Unidos tienen una relación histórica, pero que se profundizó a raíz del NAFTA que se inició en el año 95. Y ahí comenzamos a ver varias cosas que uno comienza a analizar, y es que Trump comienza a amenazar con aranceles del 25% a México y a Canadá por 2 temas. Primero, por drogas, por el fentanilo, porque no se está haciendo un esfuerzo por parte de las administraciones de México y de México y de Estados Unidos y de Canadá para detener el comercio del fentanilo, y sobre todo el tema que está sucediendo con México en migración. ¿Qué está haciendo México para detener la migración que está llegando a Estados Unidos? Que para ellos, según digamos lo que se menciona incluso en las órdenes ejecutivas de Donald Trump, pues está sucediendo durante los últimos meses. Pues por supuesto que tiene varias afectaciones, ya vamos a hablar de ellas. Por el momento, después de imponer esto, después de decir que los aranceles comenzaban el día de ayer, el 4 iban a iniciar los aranceles, entre domingo y lunes, Canadá primero anunció que iba a imponer también aranceles. Eso es un tema también, dijo, bueno, usted me pone, yo pongo. México no llegó a anunciar aranceles, pero México lo que hizo también fue sentarse y hablar, y con una llamada en donde se comprometió a enviar militares a la frontera con Estados Unidos, en donde se comprometió a tener gestiones para detener el comercio del fentanilo, pues de alguna u otra forma logró que por 30 días, por ahora es por 30 días, se frenara la imposición de aranceles. Y con Canadá fue algo similar, van a imponer también, digamos que un seguimiento mucho más estricto al tema del fentanilo, y esto generó que por 30 días se frenaran estos aranceles. Si yo fuera a hacer negocios, pues estaría muy inquieto en lo que vaya a suceder. Precisamente la semana pasada tenía la oportunidad de estar en una misión comercial en México y pues todos los empresarios estaban preocupados. Recuerden que México, el 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. Donde les pongan el 25%, por supuesto se van a ver afectados en Estados Unidos, pero también en México. ¿Y qué productos se pueden ver afectados? Simplemente para hacer un resumen acá rápido. Vemos que, por ejemplo, el sector automotriz es el que es más fuerte de México hacia Estados Unidos. Electrónica, el tema de tecnología también tienen un sector muy robusto. Maquinaria, combustibles, productos vegetales. Y México, y Canadá, perdón, por una parte, energía, combustibles. Y por otra parte ya comenzamos a ver también metales, el sector automotriz, que tiene una importancia grande. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que es importante, y es que fíjense que Estados Unidos fue conservador para un sector que es muy importante para ellos, y es el sector de energía. A todo le puso el 25%, menos al sector de energía de Canadá, porque resulta que ellos importan una gran cantidad de combustible de Canadá, y con eso se les iban a incrementar los precios de la energía, combustibles, gasolina, etcétera, etcétera, con lo cual pues, ellos iban a tener un efecto grande en inflación. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar donde esos aranceles se hubieran puesto ayer o se pongan en un mes o se pongan en 6 meses? Porque cualquier cosa puede pasar durante estos días. Porque a raíz de solamente la sustentación del fentanilo y de la migración, pues también hay un mensaje también por detrás, y es que ellos quieren seguir atrayendo empresas para que produzcan en Estados Unidos.
Ellos quieren que no haya un nearshoring para México, para Centroamérica, para Canadá, no. Venga, señores, ubíquense en Estados Unidos. Eso es un poco el llamado de lo que quiere hacer Estados Unidos. Y un poco donde tuviéramos un análisis de imposición de aranceles y que México y Canadá le impusieran aranceles, pues vamos a tener que todos van a tener un menor crecimiento. No hay nada que hacer. Todos y en el largo plazo van a tener un menor crecimiento. Y no solo un menor crecimiento, sino también mayores precios, mayor inflación en sus economías. Tanto Estados Unidos, pero también si México llega a imponerle, por ejemplo, aranceles a Estados Unidos, ¿quién es el mayor importador de maíz que se compra en México? Estados Unidos. Y el maíz ustedes saben que lo utilizan para sus tortillas, para absolutamente todo su canasta básica. Entonces es muy importante para ellos ese tipo de sectores. Y cuando comenzamos a ver, incluso una de las preocupaciones es que, pues, incluso nos pudo haber pasado a nosotros hace 8 días, fue el tema de la tasa de cambio. Ellos están en alrededor de 20, se hubieran ido a 25 pesos de un día para otro con solamente aranceles. Afortunadamente, lo que sucedió entre Colombia y Estados Unidos fue un domingo, porque si hubiera sido un día entre semana, los mercados hubieran enloquecido. Tasa de cambio por lo menos 5 o 10% depreciada en un momento. Imagínense los mercados de acciones, imagínense los mercados financieros. Ya vamos a hablar un poco más allá del tema. Ya les había comentado por qué la importancia de Canadá y por qué Estados Unidos había hecho la excepción de no imponer el 25% para las importaciones de petróleo de Canadá, por una sencilla razón. De todas las importaciones totales de petróleo de Estados Unidos, fíjense que en 2024 el 60-70% casi que provenía entre México y Canadá, y sobre todo de Canadá. La mitad de lo que importa en petróleo de Estados Unidos proviene de Canadá. Por eso era tan importante amenazarlos, pero no los amenacemos con una tarifa tan alta, con un arancel tan alto, porque podrían llegar a tener un impacto muy grande en inflación. Eso es un tema que hay que seguir revisando. Y uno de los temas que también uno revisa, recuerden que Estados Unidos con Donald Trump tuvo un mandato de 2017 a 2020. Y en ese mandato de 4 años, uno de los temas que hicieron fue renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y en esa renegociación, uno de los temas que ellos creían y querían promover era que la industria se ubicara sobre todo en Estados Unidos y que se redujera el déficit comercial entre Estados Unidos y México. Que Estados Unidos le exportara más a México y que México le vendiera menos a Estados Unidos. Fíjense lo que sucedió. Ha seguido vendiéndole más y cada día más le sigue vendiendo México a Estados Unidos. Y ese es uno de los temas que incluso permite el Tratado de Libre Comercio ahorita entre México y Estados Unidos, y es que si llega a haber eh, algún incremento del déficit comercial como lo que está sucediendo, en cualquier momento se puede activar una cláusula en donde también pueden, pueden incrementar aranceles unilateralmente sin necesidad de llegar a argumentar los temas de seguridad nacional que han argumentado. Con Canadá, digamos que incluso se ha mejorado un poco durante los últimos 2 años. Cuando uno mira Estados Unidos y su balanza comercial, lo que exporta menos lo que importa, pues uno lo que advierte es que durante los últimos años, fíjense lo que ha sucedido solamente en esta parte, del 20 al 24, con quien más tiene déficit comercial es con China. De alguna u otra forma se ha reducido, y esto se ha reducido gracias a los aranceles que les impusieron hace 5 o 10 años, y eso ha generado que de alguna u otra forma la industria china se pasara a otros países, incluyendo México, y por eso la amenaza de Trump de, bueno, si los chinos están estableciendo y están invirtiendo en el resto de América Latina, pues yo voy a comenzar a imponerle aranceles al resto de América Latina, porque en realidad no es América Latina exportando, sino es China exportando a través de América Latina. Entonces, son temas que son delicados de revisar, por eso incluso también unos de los anuncios que han hecho, que no tienen mucho asidero, pero habrá que mirar. Como ustedes saben, hace un par de meses se inauguró un puerto en Perú, el puerto de Chancay. Es un puerto de inversión china, con inversiones que pueden llegar a los 3.500 millones de dólares. Puerto que ahorra los tránsitos entre América Latina, entre América del Sur sobre todo y China, en alrededor de 10 días. Podemos estar en alrededor de 20 días entre Chancay y Shanghai. Y esto nos lleva a que haya una mayor cohesión entre ambas regiones.
Pero Estados Unidos, por ejemplo, ha dicho, bueno, si eso va a seguir sucediendo, vamos a mirar cómo le imponemos aranceles a los bienes que vengan del puerto de Shanghái. Va a ser raro, pero son amenazas que ellos tienen, sobre todo por inversiones de China en la región. Y ya vamos a hablar incluso cómo se está moviendo Estados Unidos. Bueno, acá fíjense que China es el que ha reducido, el que está creciendo bastante es México, Canadá muy poco, Alemania muy poco, y por otra parte Japón. Bueno, otro de los temas acá, y con la Unión Europea también. Con la Unión Europea ha amenazado con imponer aranceles de alguna u otra forma. Habrá que esperar qué sucede en los próximos meses y años, porque es una relación que de alguna u otra forma es estrecha, pero que en todo este panorama geopolítico puede tener grandes retos. Como por ejemplo con este tema que es Groenlandia. Con Groenlandia, digamos que incluso ha comenzado con unos anuncios que uno no debería prestarles atención, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un poco lo que ha dicho es quiero comprar Groenlandia. No tiene asidero, por lo menos en el panorama geopolítico y multilateral uno debería decir que no tiene ningún tipo de asidero. ¿Usted por qué va a venir a comprar pedazo de tierra? Pero ¿por qué le interesa geopolíticamente tanto Groenlandia a Estados Unidos ahora? De manera general y para ser muy rápido, primero porque tiene una gran cantidad de recursos minerales que pueden ser explotados, entre ellos varios de los minerales raros que produce China y que ya hay restricciones para la exportación de estos minerales raros al resto del mundo. Entonces Estados Unidos comenzaría ahí con una desventaja en la carrera tecnológica, por una parte, pero también encontramos que con todo el cambio climático y todo lo que está sucediendo, pues podemos tener una ruta marítima muy interesante para los próximos años debido al deshielo que puede enfrentarse Groenlandia en los próximos años. Es un tema que de alguna u otra forma hay que seguir revisando durante los próximos años. Con Panamá, este es otro de los temas que uno dice no debería tener asidero porque dice que el canal de Panamá ahora es de China y no es de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos fue el que lo construyó, pues uno comienza a ver también cómo la geopolítica comienza a moverse allí. Ellos dicen, vamos a retomar el canal. Pues para uno no debería tener discusión, el canal es de Panamá. Ellos tienen su soberanía desde hace 25 años allí. Sin embargo, fíjense lo que sucedió el domingo. Se reúne el secretario de Estado de Estados Unidos con el presidente de Panamá y comenzamos a ver un rebalanceo de lo que puede llegar a suceder. Primero, Panamá era parte de una estrategia que ha impulsado China durante los últimos casi 10 años, que es la estrategia de la franja y la ruta. Una estrategia que un poco lo que busca es que la suscriban países en desarrollo para poder atraer inversiones de China a sus países en sectores estratégicos, infraestructura, energía, industria, entre otros sectores, tecnología, farma, entre otros sectores. Pues a quién no le interesa que atraer inversión, sobre todo de China, a muchos países, por no decir que a todos. No obstante, un poco lo que ha hecho, lo que se ha negociado, por lo menos de una manera inicial entre Estados Unidos y Panamá, es que Panamá se salga de la estrategia de la franja y la ruta. Vamos a desistir de esa estrategia, no vamos a querer tanta inversión china, pero bueno, ¿qué puede hacer Panamá entonces? ¿De dónde voy a conseguir el dinero? Porque yo tengo un portafolio de inversiones, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Pues un poco, muy inteligentemente lo que han dicho es, bueno, si yo me salgo acá, usted se compromete Estados Unidos a financiar los proyectos que tengo aquí en Panamá. Si no los financio con China, los financio con usted. Y ese ha sido, digamos, que uno de los temas que ha trabajado de alguna u otra forma y que quiere trabajar de alguna u otra forma Panamá con Estados Unidos. Si no me invierte China, usted es el que me tiene que invertir de alguna u otra forma buscando un balanceo. Porque igual China ya está metido, no solamente en Panamá, está metido en el resto de América Latina y en el resto del mundo. Por ejemplo, y uno de los riesgos que sí se tenía, por ejemplo, si bien el canal de Panamá es de Panamá, pues varios de los puertos de Panamá en ambas costas son de propiedad china. Entonces por ahí podrían tener algún riesgo. Entonces ahí teníamos varias de las cosas que también podríamos ver. Y también digamos que un poco el gran juego que se está viendo acá también, finalmente es un juego geopolítico entre Estados Unidos y China.
¿Por qué? Porque entre Estados Unidos y China, pues un poco lo que vimos inicialmente y lo que comenzó en vigor ayer fue que Estados Unidos le impuso un arancel adicional del 10% a China, a los productos de China. Ya tenían algunos el 25%, entonces quedan en el 35%, otros ya tenían el 10%, quedan ahora en el 20%, y un tema adicional, y es que también le imponen un arancel, el arancel del 10%, se lo van a imponer a lo que llega vía courier. Entonces todo lo que viene por Shein, por Temu, por todo este tipo de plataformas, desde ayer, primero van a tener el arancel, pero no solamente eso, ya el Servicio Postal de Estados Unidos dijo que iba a dejar de recibir los iba a dejar de recibir, va a dejar de recibir de China y de Hong Kong. Ese es un tema porque incluso estamos en un sector que el comercio electrónico es una oportunidad, pero también un riesgo importante por todo lo que está sucediendo en comercio ilegal en Colombia y en el mundo. Entonces, pues acá tenemos varios efectos. China ha respondido de la misma manera, dice que va a imponer aranceles. China dice que también va a acudir a la OMC, lo cual uno dice, bueno, ellos acuden al multilateralismo ahora, pero también se han pasado el multilateralismo por la faja muchas veces. Entonces es un tema de bastante riesgo, porque por ejemplo, claro, van a acudir a la OMC, dice China que va a acudir a la OMC para denunciar los aranceles de Estados Unidos, pero cuando la OMC, por ejemplo, le ha pedido información a China en sus informes de política comercial, infortunadamente China no ha sido transparente con los subsidios que otorga a diferentes industrias, con lo cual pues uno puede decir que puede haber un comercio desigual entre las partes, que es parte de lo que ha sucedido en varias industrias en todo el mundo. China un poco lo que está haciendo es vender a bajos precios productos de diferentes industrias como por ejemplo semiconductores, acero, vidrio, construcción. Y un poco lo que pidió la OMC es, señor, déjeme ver cómo usted está subsidiando esos sectores, y la China no dio información. Con lo cual pues incluso deja por lo menos la preocupación de que algo no transparente ante los ojos de la comunidad internacional no está haciendo tampoco. Por supuesto, acá tenemos muchos de los temas de pelea geopolítica en la actualidad. Estamos hablando de un tema comercial, pero también estamos hablando de un tema de poder militar. Recuerden también un tema muy importante sobre el que no voy a entrar a conversar ahora, que es, por ejemplo, lo que estamos hablando con lo que puede llegar a suceder con Taiwán. Recuerden que Taiwán, que supuestamente es una provincia independiente, pero para China es una provincia de China, pues es el principal productor de semiconductores del mundo. Y son los semiconductores de más alta tecnología. Donde llegue a haber alguna invasión a Taiwán, nos quedamos sin los semiconductores, sin el mayor productor de semiconductores del mundo. Lo que utilizamos en nuestros celulares, en nuestros computadores, en nuestros vehículos, en nuestros electrodomésticos, en una gran cantidad de bienes de capital que se producen en todo el mundo. Entonces, todo el tema de influencia geopolítica, por supuesto es que pues China quiere seguir, por ejemplo, y un poco todo esto se resume también en que todo lo que ha dicho Donald Trump es vamos a utilizar los aranceles para lograr nuestros cometidos. Por el momento logró un compromiso de México y de Canadá. La semana pasada logró por lo menos que Colombia reaccionara rápido, por ejemplo. China pues tiene el músculo para poder decir vamos a, no voy a decir a pelear, pero sí por lo menos vamos a generar una confrontación porque hay muchos temas que se pelean por debajo de la mesa. Y todo esto, pues ha comenzado a generar que incluso otros países comiencen a utilizar y comiencen a anunciar que van a poner aranceles. Por ejemplo, ¿qué pasó ayer? Y entre ayer y anteayer, Ecuador dijo que le iba a imponer aranceles del 25% a México, que porque había una balanza comercial deficitaria. Pues México dice, usted no me interesa, usted es muy chiquito para mí. Pero fíjense que ya comenzamos a ver un desbalance y todos comenzamos a pelear. Cuando vamos a pelear desde el punto de vista geopolítico, tenemos una tensión comercial con algún socio, a que en cualquier momento van a decir, pues yo les subo los aranceles. Algo que incluso desde el punto de vista de la OMC no debería ser permitido, pero ya comenzamos a ver que todo el mundo, el multilateralismo, lo está dejando de lado. Y esto es un juego que incluso, si bien ha venido estable desde la Segunda Guerra Mundial, pues llevamos 70 años estables, relativamente, periodo relativamente amplio de estabilidad, pero es posible que durante las próximas décadas no seamos tan estables como lo hemos sido durante las últimas 70.
Y para la muestra un botón también de uno de los temas que quería hablar acá también, qué es lo que ha sucedido en el Mar Rojo. El Mar Rojo, básicamente, los fletes se nos han subido de una manera importante por todo lo que sucedió, que les comenté que ahora vamos a tener que pasar por todo el recorrido de África, y antes pues lo hacíamos directamente por el canal del Suez. Esto ha incrementado los fletes internacionales y ha hecho que uno de los temas que durante los últimos años, sobre todo durante los últimos 2 años, ha tenido un efecto grande en Colombia, y es que muchas veces cuando nosotros vamos a traer de otro país, los buques vienen retrasados y los buques vienen con los fletes mucho más caros. Ese es el efecto práctico de lo que tenemos acá. Retrasos mayores, buques que llegan con menos confiabilidad. Entonces muchas veces, ¿qué le ha tocado hacer a las empresas? Incrementar su inventario. Yo no tengo que pensar con el just in time, sino que tengo que pensar con tener de pronto un poco más de inventario, teniendo en cuenta que mis proveedores, tal vez en China o en el lejano oriente o en Estados Unidos, pueden demorarse más en traerme la mercancía que yo quiero. O incluso también viceversa. Si yo quiero llegar a otro destino, puede que ya no esté cumpliendo llegando la próxima semana, porque el buque en el que lo voy a montar no me va a llegar a tiempo. Ese tipo de cosas pueden ser y han sido importantes durante los últimos 2 años sobre todo. Para terminar, yo quería mencionarles incluso en todo este contexto, por ejemplo, pues Colombia es pequeñito, pero ha saltado a la luz por algo que sucedió hace semana y media, hace 10 días. Y fue precisamente que a raíz de no recibir 2 vuelos con deportados, pues creo que todos lo vivimos ese domingo, en donde Estados Unidos dijo, bueno, si usted no lo recibe, si usted no va a recibir deportados, pues yo le voy a incrementar aranceles, yo le voy a sancionar sus funcionarios, yo voy a cerrar la sección de visas, yo voy a suspender la ayuda internacional y yo voy a imponerle sanciones financieras. Todas son preocupantes. Aranceles, por supuesto, pues nos deja por fuera el café, nos deja por fuera, ya vamos a hablar un poco más allá del tema. Las sanciones contra funcionarios, pues eso tuvo un movimiento político que hizo que el Partido Liberal, por ejemplo, se declarara independiente, porque también a los partidos afines al gobierno les iban a comenzar a quitar las visas. Las visas, cerraron la sección de visas durante casi toda una semana. Despectivamente algunas personas lo decían, es que la gente va a Disney. No, no señores, nosotros vamos a hacer negocios, nosotros vamos a trabajar, la conexión entre un país y otro no es simplemente turismo, es mucho más profunda, más con un país que termina siendo nuestro principal socio comercial. Y por supuesto el tema de ayuda internacional, que lo suspendió en ese momento, dijeron que lo iban a suspender temporalmente, pero ya vimos que incluso fue a nivel global, con el tema de USAID por una parte, que son casi 300 millones de dólares al año, pero también con un tema que es importante en el mediano y en el largo plazo, y es que recuerden que por la lucha contra las drogas, Estados Unidos nos entrega una serie de recursos que son utilizados año a año. E infortunadamente estamos a punto de caer en un tema que tal vez en los años 90, ustedes lo recuerdan, se denominaba la desertificación. Y es que no somos confiables porque somos un país que no apoya en la lucha contra las drogas. Y con esto, básicamente, pues primero nos reducen la ayuda internacional. Segundo, no vamos a ser tampoco un país confiable en la inversión internacional y sobre todo de Estados Unidos, porque somos un país inseguro y que no ayuda a la lucha contra las drogas de Estados Unidos y que no va a ser promovido como uno de los amigos de Estados Unidos también. Claro, ¿qué es lo que nos han dicho? Señores, si Estados Unidos nos deja de vender, nos vamos para otros países y nos vamos a buscar otros destinos en donde conseguir, en donde vender nuestros productos. Lo primero es que es un trabajo que siempre se ha hecho, tratar de buscar y de reducir la dependencia de Estados Unidos. Por eso las empresas han comenzado y han tratado de vender un poco más en Europa, en América Latina, han tratado de vender un poco más, tratar de llegar al lejano oriente. Ese no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana. Entonces son temas que, sobre los cuales tenemos amplia preocupación, y un tema que la gente no lo veía o no, digamos que parecía que no fuera tan importante, pero son las sanciones financieras. ¿Qué puede llegar a suceder donde a Colombia lo dejen, por ejemplo, por fuera del sistema SWIFT? Donde comiencen a sancionar a los bancos que no pueden hacer transacciones con otros países. Estamos hablando que podríamos estar al nivel de lo que sucede hoy con Venezuela, de lo que sucede con Cuba, o incluso de lo que sucede de las sanciones que tuvo Rusia hace un par de años en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.
eso nos dejaría por fuera de cualquier tipo de negociación y de cualquier tipo de confiabilidad como país. Entonces, uno de los temas que incluso hemos manejado como gremio es qué puede llegar a suceder. Tal vez algunos de ustedes estuvieron conectados a la nueva serie de Netflix ayer que se llamaba Consejo de Ministros, de 6 a 10 de la noche, de 6 a 11 de la noche. Pues allí, por ejemplo, el presidente de la República de Colombia decía, es que la pelea que yo tengo con Estados Unidos no ha terminado y vamos a seguir defendiendo nuestra dignidad. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea. Nadie tiene ni idea. Pero hay que preparar qué escenarios pueden llegar a suceder en los próximos meses o años. Mayores aranceles, menor ayuda internacional, el tema de migración un poco más delicado. Varios de esos temas podemos llegar a revisar. ¿Por qué? Porque es que Estados Unidos, primero, es nuestro principal socio comercial. El 28% de nuestras exportaciones están dirigidas hacia Estados Unidos. Casi un tercio de las exportaciones de Colombia están dirigidas hacia Estados Unidos. Si lo vemos de esta forma, fíjense, el 32% de lo no minero energético. Uno de los temas que incluso, porque también incluso un empresario del sector calzado, de hecho, que vende calzado a Estados Unidos, nos llamó el viernes de la semana pasada y nos decía, tengo un cliente en Estados Unidos con el cual estoy renegociando los próximos 12 meses y me dice que definitivamente yo no voy ya no me va a seguir comprando. Para nosotros era una estrategia comercial. Claro, no me va a seguir comprando porque le van a imponer aranceles. Ok, ¿y con quién me va a cambiar? ¿Con México, que también están imponiendo aranceles? ¿Con qué país de América Latina que también, con los que también pueden llegar a tener Estados Unidos aranceles? En estos momentos todo termina siendo una amenaza, pero también digamos que es un tema que nos puede asustar, pero todos en el vecindario están asustados. Entonces, es un tema que tampoco, frente al que también hay que saber manejar con guante, porque puede llegar a suceder, pero tampoco es que ya hayamos perdido el mercado o lo vayamos a perder. Es un tema al que hay que seguir día a día revisando. Porque ¿qué le vendemos a Estados Unidos? Le vendemos petróleo, por supuesto, le vendemos oro, le vendemos combustibles, le vendemos flores, el mercado de construcción con el tema de los marcos y puertas y ventanas que se están vendiendo desde el Atlántico, el tema de ahora el aguacate, digamos, el banano, son diferentes sectores que, por ejemplo, fíjense, el 96% de la importancia para diferentes sectores es esta. Para marcos y ventanas de las que exporta Colombia, el 96% va hacia Estados Unidos. El 95% de las flores que exporta Colombia van hacia Estados Unidos. De las rosas es el 80%, el resto va para Europa. Casi el 40% de las exportaciones de café van hacia Estados Unidos. Ya fíjense la importancia del aguacate. Colombia exportó el año pasado 300 millones de dólares en aguacate, ya es una cifra bastante importante. Y el 25% ya va hacia Estados Unidos. Transformadores. Resulta que una de las pocas inversiones que se ha hecho en Colombia para el tema de nearshoring y que no se ha ido a México, sino que se ha venido para Colombia, fue el tema de transformadores, que se están exportando desde Colombia hacia Estados Unidos, con una inversión importante. El 74% de los transformadores se exportan hacia Estados Unidos. Y puede ser un negocio que está en riesgo por todo lo que está sucediendo. La gasolina, el petróleo, el oro, pero también resulta que Estados Unidos es nuestro principal socio inversionista. El 42% de la inversión que recibe Colombia es de Estados Unidos. Y las remesas. Precisamente ayer salían medios que ya las remesas tienen un valor mayor al de la inversión extranjera total. El 42% de las remesas proviene de Estados Unidos. Es un tema en donde tenemos unos vínculos muy fuertes con este destino y por eso digamos que uno no puede dejarlo de lado. De manera general, bueno, no solamente eso es lo que exportamos. Recuerden que Colombia también salió al paso a decir, pues yo también le voy a poner aranceles a Estados Unidos. Es un tema también arriesgado, porque nosotros, el 25% de las importaciones que hace Colombia, las compras que hace Colombia, provienen de Estados Unidos. ¿Pero qué le compramos? Le compramos combustibles, le compramos cereales, trigo, soja, maíz. Entonces, pues digamos que esto puede tener un efecto en toda la cadena alimenticia. Los alimentos se nos pueden volver a subir de precio. Reactores y calderas, que esto es básicamente maquinaria y bienes de capital. Productos químicos orgánicos, que son básicamente insumos para la industria. Residuos para las industrias alimenticias, que esto es básicamente insumos para la cadena de alimentos para animales.
Todo esto puede llegar a tener un impacto grande también. Entonces digamos que para manera general pues puede llegar a tener varios efectos. Y para cerrar, ¿qué lecciones nos deja esto para Colombia? Con Estados Unidos, pero una lección también para cómo manejar de una manera importante las relaciones internacionales del país. Lo primero es que hay que tomar con calma lo que sucede. Si bien puede haber una gran turbulencia, pues hay que tener una cabeza fría en cómo manejar las relaciones internacionales del país, porque por ejemplo Estados Unidos es nuestro principal socio, es el socio más importante de nosotros en diferentes ámbitos. No podemos sacarlo de un día para otro, no podemos reemplazar a Estados Unidos de un día para otro, es el principal mensaje. Lo segundo, la comunicación entre el sector público y privado es muy importante, tanto en el tema financiero, pero también en el tema comercial, en los temas de relaciones internacionales. Es importante mantener esa comunicación porque mucho de los efectos de lo que sucede en el día a día que siente el sector privado, el sector público no tiene conocimiento si no es porque hay una comunicación entre ellos. Diversificación estratégica. Colombia tiene, por supuesto, también un amplio riesgo porque un tercio de las exportaciones va hacia Estados Unidos y un cuarto de las importaciones proviene de Estados Unidos. Podemos diversificar y es uno de los temas en donde tenemos que trabajar, pero no es un tema que se haga de la noche a la mañana. Es un tema para conocer un país, para conocer un cliente. Ustedes que son empresarios, ¿cuánto se pueden estar demorando? Ustedes no cierran un negocio de un día a otro. Entonces, uno quisiera siempre no depender del mismo cliente, pero conseguir otro cliente uno lo hace de un día a otro. Entonces, es un tema que hay que seguir trabajando de un día a otro. Uno se pregunta en todo ese escenario dónde está el multilateralismo, dónde está la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, en los temas comerciales. Infortunadamente bloqueado también por Estados Unidos. Y es un tema en donde hay que prestarle bastante atención porque desde el punto de vista del comercio internacional, el multilateralismo seguramente va a cambiar en los próximos años de una manera importante. El nearshoring, el friendshoring y las estrategias para atraer inversión. ¿Cómo atraemos inversión? Antes decíamos, vamos a traer inversión de China para que se ubique cerca a Colombia o para que se ubique cerca a Estados Unidos, perdón, y poder exportarla a Estados Unidos, que le fue muy bien a México. Pero ese nearshoring se convirtió en un friendshoring y es que sean amigos también del país, por una parte, desde el punto de vista político, por una parte, pero por otra, que tengan también una estrategia clara para atraer inversión. México lo ha hecho muy bien, tiene una estrategia clara en ciertos sectores, pero también tiene retos, y son retos que incluso también tiene Colombia. Cuando uno va a México, las dos preocupaciones de ellos son dos de las preocupaciones que también tiene Colombia. Una, seguridad. México tiene grandes riesgos de seguridad también por todo lo que está sucediendo con los carteles. Y el tema de energía. En energía, ellos tienen también unos problemas porque si nos decía, por ejemplo, un empresario y un gobernador, en mi estado yo tengo 25 data centers, Google, Amazon, Microsoft, todos digamos los grandes jugadores de tecnología tienen un data center aquí. Pero si llega un inversionista número 26 a decirme que si puedo tener un data center en México, ya no lo puedo recibir porque el consumo de energía es tan alto que no tengo cómo brindarle esa energía. Ubiquémonos en Colombia. ¿Tenemos la energía? Tampoco la tenemos. Ubiquémonos en Colombia. ¿Tenemos seguridad? Tampoco la tenemos. Entonces, son retos en donde tenemos que trabajar de una manera importante y con un telón de fondo muy importante que siempre es, que cada vez, a pesar de que Estados Unidos niegue de que existe, ¿cómo gestionamos el riesgo climático? Inundaciones, sequías, incendios, todo lo que sucede. ¿Cómo lo podemos gestionar? Porque eso no solamente nos afecta en el día a día, sino también a nuestros negocios y nuestras empresas. Es un tema que tenemos que también dejar muy de la mano y tenemos que andar revisando. Yo quisiera dejarlo ahí porque ya por la hora me imagino que todos se quieren ir a almorzar. Muchísimas gracias.